yo he denunciado a Dina Boluarte. ¿Qué delito? Por el delito de homicidio calificado y otros delitos más, ¿no? Y en contra de Alberto Otárola y otros ministros se ha denunciado. Y ese proceso en la Fiscalía de la Nación. ¿El proceso cuándo fue impulsado? Por lo menos, ¿cuándo asentó la denuncia formal en la Fiscalía de la Nación? En la Fiscalía de la Nación se ha interpuesto al día siguiente de los hechos. Esto es el día 10 de enero del año en curso. Entonces, en ese proceso, actualmente se ha acumulado en varios procesos, de manera que nosotros, por iniciativa propia, hemos ofrecido la declaración testimonial de John Robert Torres Yataco, y él efectivamente cumplió. Viajamos a la capital de la República. ¿Qué día se ha cumplido la declaración de John Torres Yataco? Bueno, fue un día, el lunes, si no me equivoco, no lo tengo ahorita la fecha, pero se ha cumplido con la declaración y en donde particularmente ha tenido que responder a diversas preguntas de parte del fiscal encargado, ¿no?, designado por la Fiscalía de la Nación. Lo que en esencia él ha confirmado, y lo sabemos por su versión, es que él era parte de la policía en Puno y él fue parte de la UCE, ¿no? Y que el día 9 de enero, día de los cruentos sucesos que en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca se mató, ¿no es cierto?, a balazos, disparado por la policía, primero a 17 personas, es lo que se ha confirmado ese día. Él tenía el papel de... Bueno, él estaba prestando como efectivo policial el día 9 de enero en las inmediaciones o en las instalaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac de nuestra ciudad. Y él cumplía el papel de escudero en ese momento. De manera que se encontraba en el interior y él ha sido testigo presencial de todos los hechos, por lo menos lo que ha ocurrido en esas inmediaciones. Ahora, claro, pero ha habido muertos. Sobre los muertos, ¿qué dijo en específico respecto al uso de armas? Porque yo entiendo de que previamente de que hagan uso de sus armas hubo una formación donde a los policías se les dio una indicación respecto a su uso de armas y respecto a cómo debían operar. Hay la versión que él señaló particularmente corrobora a todos los informes de organismos internacionales que la población ya conoce. Entonces, básicamente, ¿qué información se tiene a nivel público que manejamos? Que el día 9, previamente el día 8, en horas de la noche, los efectivos policiales obviamente se han tenido que premunirse, han sido afectados con armamentos AKM y al día... ¿Les han dotado AKM a todos? Es decir, a una cantidad determinada les han dotado de AKM. Y esos registros obviamente obran en el cuaderno respectivo donde ellos firman con su nombre y con qué se están siendo afectados. Y al día siguiente, el día 9 de enero, en horas de la mañana han hecho una formación, han recibido indicaciones obviamente de sus superiores y hay formaciones de escuderos, los que portaban AKM y aquellas personas que contaban con sus pistolas. Posteriormente han sido trasladados al aeropuerto, en el aeropuerto también han hecho una nueva formación y no solamente ya estaban en el destacamento particularmente de Juliaca, en la UCE Juliaca, sino que en el aeropuerto estaban ya instalados efectivos policiales que venían desde la capital de la República. Y estos a su vez estaban premunidos obviamente con sus armamentos. Entonces, en ese momento es que se da órdenes en el sentido de que tenían que defender obviamente con todo el aeropuerto. Este con todo implica pues necesariamente, ¿no?, se puede entenderse que tenían que haber hecho uso de armamentos de fuego. Claro, pero digamos, ¿qué dijo su patrocinado respecto de las órdenes? ¿Quién, los altos mandos, le dijeron que estaban actuando bajo la orden o el aval del gobierno, bajo la protección del gobierno? Bueno, primero, como abogado, mire usted, señor periodista, yo no estoy en condiciones de sacar, digamos, toda la información. Sin embargo, ya a raíz de que hay un programa, ¿no?, de un medio de televisión de cobertura nacional, ha sacado una parte de la declaración y en esa declaración se señala, en su declaración de John Robert Torres Yataco, que efectivamente había órdenes de sus superiores, ¿no es cierto?, de sus superiores, en este caso de los oficiales, y estos a su vez señalaban de que había órdenes de los altos mandos de la Policía Nacional, y asimismo también se refiere en esa declaración que se ha emitido en ese reportaje, que efectivamente también había órdenes de la Presidencia de la República. En concreto es eso, y efectivamente eso... ¿Las órdenes eran para hacer uso de las armas de fuego? Definitivamente era para proteger con todo el aeropuerto.
Si los tácitamente le dijeron, era un aval sobreentendido del gobierno para que ellos actúen incluso con mayor fuerza de la que deberían actuar, o violando su propio manual de derechos humanos. Está clarísimo, en todo caso. Está clarísimo cuando se dice que en el interior ya hay efectivos provistos de armas de fuego, y cuando se les dice a ellos, oiga, tienen que defender con todo, y aquí una situación cuando se les indica, más o menos no van a ceder ante terroristas, ante los integrantes de Sendero Luminoso. O sea, que esa versión ya se manejaba. Me está usted diciendo de que a ellos le dijeron no cedan ante terroristas. Claro. Así es como los altos mandos policiales de aquí, de Puno, los instruyeron a los policías. Esas orientaciones que han recibido, definitivamente ellos han dicho que les han identificado a la ciudadanía, a los que estaban protestando, les han confundido, obviamente decían, son terroristas, ¿no? Son integrantes del Movadef, son del Sendero Luminoso, entre otras cosas. Frente a ello no podían ceder y tenían que defender con todo el aeropuerto. Tácitamente lo estaban ordenando usar la mayor fuerza posible. Como usted lo está indicando tácitamente o implícitamente, de hecho la orden estaba impartida, ¿no? No había una situación de tienen que disparar y tienen que matar, pero se entienden las cosas ya de forma. Lo que significa, esto un poco coincide con los informes que tuvo la Presidencia de la República respecto a que los identificaron a los manifestantes a nivel nacional como si fueran senderistas. Sí, coincide absolutamente con esos informes, y en esos informes no hay que olvidarnos que han visualizado videos, ¿no es cierto?, donde efectivamente se nota los efectivos policiales con su uso de uniforme que estaban disparando inclusive fuera de las inmediaciones del aeropuerto. Entonces, esta situación de las órdenes yo creo que está a estas alturas evidente, clarísimo, y lo único que tiene que hacer la Fiscalía de la Nación es continuar con la investigación y en su oportunidad dar con los responsables. En su patrocinado, en su declaración, ha identificado a quiénes eran sus superiores que en ese el día 8 de enero en la formación les indican o les dicen que van a confrontar contra senderistas, contra terroristas, y a la vez le da orden para que hagan uso de sus armas. Sí, en su declaración sí está con nombre propio, ya de sus superiores, que en este momento nos reserva. ¿Usted recuerda alguno de ellos? Sí, pero no voy a dar ese nombre, pero sí está en su declaración que está con nombre propio. Lo que está claro es que el jefe responsable de la UCE, el coronel de responsable de Juliaca, estaban ahí, porque exacto, una orden para esa magnitud, evidentemente, siendo la policía una institución jerarquizada, alguien de ese rango ha tenido que estar en ese lugar. Estaban presentes los oficiales de la unidad, estaban presentes los oficiales como también de la región, también de la macropol, de la zona norte de nuestra región, así que en las inmediaciones del aeropuerto sí se identificaba a varios oficiales, ¿no? ¿Qué dijo su patrocinado respecto a los momentos de los ataques? ¿Confirma que efectivamente sus colegas reprimieron? Ya sabemos los resultados, pero claro, una cosa son las muertes, pero otra cosa pues son toda la cantidad de heridos que ha habido. Él ha dado, digamos, precisiones, detalles sobre ese acto, digamos, de dejar heridos a otros. Sí ha dado los detalles, inclusive él se ha ubicado en qué lugar estaba, en qué frente estaba cumpliendo como escudero, y también ha podido señalar en el sentido de que en qué lugares también estaban los suboficiales que portaban AKM, y también ha podido describir en las circunstancias en el momento de los disparos, ¿no?, que hacían uso de arma de fuego por los suboficiales que portaban los AKM. Entonces, de manera que aquí, de pronto, ¿quiénes son los suboficiales quienes han disparado? Obviamente ese rato no se podía identificar quién es quién, porque no siempre todos los integrantes se conocen con nombre propio a nivel al interior de la Policía Nacional. ¿Ha confirmado su patrocinado si estas escenas de ataque de la policía desde el lado de los miembros del orden se grababa? Porque cuando salieron los primeros reportajes de lo que había sucedido en Juliaca, habían policías que grababan, pero grababan un poco para ellos a la vez digamos, victimizarse y decir, mira cómo nos están atacando el frente, pero no se difundió las imágenes que evidenciaban más bien que ellos los atacaban, cómo los reprimían. Bueno, en cuanto a las grabaciones, particularmente la policía no se ha referido, tampoco había una pregunta de esa naturaleza.
De manera que no ha tenido que decir, ante una ausencia de una pregunta, no podía decir, no ha precisado esas circunstancias. ¿Ha precisado cuál fue la intensidad en el uso de las armas? Es decir, si había ataques continuos o si al momento de disparar había alguien superior que ordenaba, o en su defecto fue un acto deliberativo de los miembros que estaban al frente. Bueno, él se encontraba en un lugar un poco distante, en este caso de pronto estamos hablando de 80 metros o 100 metros de los que estaban en el lugar donde la salida a Cusco, y las órdenes no ha podido escuchar a esa distancia, ¿no? Pero sí ha visto, digamos, quiénes son las personas, mejor diré, qué efectivos, o sea, qué comportamiento en ese momento los efectivos asumían, y ha podido... ¿Cuál era el comportamiento de los que estaban al frente con AKM? Obviamente disparando, ¿no? Obviamente disparando. O sea, eso visualizado personalmente y claramente se lo ha referido en su propia declaración. O sea, es decir que, en conclusión, podríamos concluir que la Policía Nacional ha actuado con fuerza desmedida con el aval del gobierno, que en el fondo esa es la esencia de su declaración de su patrocinado. Sí, conforme a este reportaje que estoy señalando anteriormente, sí, efectivamente que sí. Obviamente esa es una versión que él ha visto y eso está en la investigación, y las conclusiones yo creo que tendrían que sacar la propia población, que esa declaración se ajusta a un tema de honra. Bueno, desde el gobierno un poco ha dicho que, bueno, desconocen pues lo que haya dicho el policía, y su patrocinado está dispuesto a volver a declarar, a dar mayores detalles, o quizás a aportar algún elemento de prueba, una grabación, porque los miembros de la orden de ese día estaban grabando, o sea, todo el mundo estaba grabando desde el interior. Tanto es así que la policía, digamos, difundió imágenes para que estigmatizara también a un sector de manifestantes. Bueno, si escuchamos la versión o el descargo de la Presidenta de la República, esa es su propia defensa, así es que ella es la investigada. Obviamente sus declaraciones no tienen mayor importancia, toda vez que es investigada. Así es que ella tiene derecho inclusive a mentir, ¿no es cierto?, o descargar falsamente ante, digamos, versiones que en este caso vienen de la propia institución policial. Así que eso nos tiene menor cuidado, es su propia versión, no, absolutamente para mí no es creíble. Pero, digamos, su patrocinado está dispuesto a declarar, a aportar pruebas. ¿Tiene alguna evidencia más aparte de lo que le constó en ese momento? Bueno, las evidencias es su versión, lo que ha vivido, y eso es lo que ha declarado. Aportar con videos, ese momento es difícil reunir, no tiene ningún video propiamente para ofrecer, pero yo creo que ahí tendrán que sumarse sus colegas, quienes han también visto. Digamos como que los informes de derechos humanos, los informes previos de cómo identificó la policía a los manifestantes, bueno, también le dan la razón, ¿no? Está corroborado, vuelvo a reiterar, está corroborado su versión propiamente con estos informes que son bastante serios y está debidamente documentados. En lo demás, yo creo que en lo sucesivo, de hecho esto va a llegar a una situación, a una etapa del proceso de investigación, cuál es el juzgamiento, ya, y en el juzgamiento definitivamente al testigo lo van a llamar y él será, digamos, examinado ante ya el juez que corresponde, ¿no? Finalmente, no quiero dejar de preguntarle, John Torres Chataco, luego de haber sido testigo de cómo sus colegas han reprimido de modo desmedido a los manifestantes con el velo de ser terroristas, presuntos senderistas, él renuncia el día 9, ¿verdad? El día 10. El día 10. Y entonces, en un hecho por demás curioso, la policial militar pide su prisión preventiva. Entonces, varios sectores, gremios, dirigentes se han pronunciado extrañados por este pedido de prisión preventiva, porque ha habido otros casos graves de policías vinculados al narcotráfico, vinculados a secuestros, vinculados a arranche de droga, y nunca les han pedido prisión preventiva. ¿En qué va esta suspensión de la prisión preventiva que, entiendo, tiempo atrás se suspendió? Bueno, la verdad de las cosas es algo, dentro del proceso está ocurriendo, hay una especie de una suspensión, de una paralización, toda vez que la prisión preventiva requerida por el fiscal militar, en este momento aún no se lleva todavía, hay una dilación. Y debido a que particularmente... No dejaría de ser un escándalo, ¿no? Porque también tendría que decirle, a ver, tú pides prisión preventiva para uno, pues también tienes que demostrar a cuántos has pedido en otro proceso. Entonces también hay un factor que me parece que la Fiscalía Policial Militar hasta el día no quiere responder. Tengo entendido de que a raíz de esa declaración, primero por
redes sociales que hizo mi hijo, y posteriormente ahora con la declaración ante la Fiscalía de la Nación, obviamente hay una situación de un interés ya mayoritario de parte de la policía, en este caso de los oficiales, entiendo yo, desde la Presidencia de la República, a ver quién es esta persona y cómo es que está actuando. ¿Está usted dejando entrever que quieren darle un escarmiento a partir del proceso que está afrontando? Yo puedo concebir y estoy, digamos, presumo que esto va a ser así, y seguramente, ojalá, quiero seguir creyendo, aunque nunca se da la independencia en el fuero militar. Ellos sencillamente, inclusive todavía la independencia judicial de las decisiones en el fuero ordinario, pero en el fuero militar yo sencillamente estoy, en este momento soy, digamos, incrédulo, ¿no?, frente a lo que va a venir. Pero lo cierto del caso, nosotros estamos como abogados en el tema técnico legal, vamos a afrontar, y de ser necesario, obviamente vamos a tener que, digamos, como la prisión preventiva es de carácter público, seguramente los medios de comunicación también van a tomar conocimiento. Le han dicho los dirigentes que van a pedir que sea una audiencia pública, o sea, es decir, que todos quieren saber cómo va el desarrollo de esa audiencia. Sí. Yo le he pedido que tiene que hacer público una audiencia, peor aún en el que está, digamos, aportando de algún otro modo con información sobre cómo es que los altos mandos policiales y agentes de la DINOES han actuado en inmediaciones del aeropuerto. Desde la defensa nosotros tenemos una postura clarísima en este proceso en caso concreto. Para nosotros hay una irresponsabilidad de penal absolutamente, y tampoco habría responsabilidad administrativa. Sin embargo, en el tema de responsabilidad administrativa ya han llegado a resoluciones de la comisión respectiva, de la inspectoría, en este caso sancionándolo. Estas sanciones, mediante 2 resoluciones que nos han notificado, hemos nosotros tenido que impugnar. ¿Cuáles son las sanciones que le han impuesto al policía que renunció? Bueno, la sanción básicamente en 2 procesos disciplinarios, el retiro del efectivo policial. Pero hay un detalle, profesor, el día 10 renuncia. Claro. O sea, tendría que encaminarse o darle respuesta a la renuncia. Sí, respecto a la renuncia, hay un trámite que nos han denegado, ¿no es cierto? Nosotros hemos apelado también a esta decisión, y entre tanto en los procesos posteriores, el día 1 de febrero, toda la región sabe particularmente sobre las versiones, digamos, emitidas en un video, las cuales han sido publicadas, ¿no?, en diferentes redes sociales. Entonces, frente a eso, obviamente han empezado todo el cuerpo, mejor dicho, los que están a cargo de la investigación, a efectos de poder, digamos, justificar y dar una sanción, aparentemente. Para mí, desde el punto de vista legal, vuelvo a reiterar, nosotros obviamente vamos a demostrar su inocencia. Esos hechos son posteriores, e inclusive hay una aceptación implícita de la renuncia el día 10 hasta el día 10 de enero, hasta el día 1 de febrero, han transcurrido 20 días, no había ningún pronunciamiento, no había ningún requerimiento a efectos de que retorne, entre otras cosas, no, sino han dado por aceptado. Pero salió el video, obviamente no les gustó, y han instaurado este tipo de procesos. Bueno, hay que precisar que él también se pronuncia y pide la renuncia de Dina Boluarte, ¿no? Evidentemente, por los hechos, no hay una independencia respecto al proceso en sí. Sí, claro, es evidente para el país de que en este gobierno, particularmente no solamente acá en la ciudad de Juliaca, las matanzas que han ocurrido, sino que también en diferentes lugares, inclusive en la capital de la República. Así es que yo creo que una persona que renuncia por defender la vida y la integridad de los ciudadanos tenía razones suficientes para sacar este pronunciamiento, por lo menos a efectos de poder frenar estas represiones injustamente hacia la población civil. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, amigos, hemos hablado con el abogado John Torres Rosselló. Él es padre y abogado a la vez del policía John Torres Yataco. Él, luego de las primeras 17 muertes del 9 de enero en el marco de las protestas contra Dina Boluarte, John Torres Yataco renunció a la Policía Nacional. El policía ha dado su declaración en el marco del proceso que se le sigue a Dina Boluarte por las muertes en Juliaca, que en total son 21, y como da cuenta su abogado, es que ha dado detalles de cómo es que la policía, previamente a los enfrentamientos con los manifestantes, le ha dado instrucción a los miembros del orden para que repriman, ¿no es cierto?, para que se empoderen, para que ataquen con sus armas reglamentarias a los manifestantes como si fueran terroristas, senderistas, y que sobre todo no retrocedan frente a los manifestantes. Es decir, había una orden expresa de empoderamiento, para reprimir, y ya sabemos las consecuencias que han pasado.